María, buenos días, Pedro. Gracias por estar aquí por primera vez, ingeniero, es un placer para nosotros. Es cierto, en este Buenos Días o Despierta RD. No, buenos días RD. Despierta RD Los Serranos. Mire, ingeniero. Adelante. Que entremos en la materia. Ingeniero, usted tiene conocimiento qué es lo que ha estado pasando con Punta Catalina, que no arranca. Usted es la para mí, una de las principales autoridades en materia eléctrica en la República Dominicana, utilizado por su partido. Dígame, patrón, ¿qué es lo que está pasando? No tengo conocimiento de lo que está ocurriendo. Sí sé por experiencia que cuando una planta es nueva, ¿verdad?, pasa por un periodo de prueba, y ese periodo de prueba, pues, primero hay un rodaje de la planta, de la turbina, del generador, y después se va poniendo, digamos, cierta carga para ir equilibrando, ir también mirando las redes, etcétera. Yo lo que creo que ahí siempre probar la subestación. Ocurren eventos que la gente no está tomando en cuenta, y es cuando tú haces anuncios reiterados de que eso mañana, que pasado, que lo otro, donde se sabe que en todos los países donde se han construido plantas, y mucho más plantas de esa magnitud, pues evidentemente que hay un retraso, hay un periodo de prueba, hay que durar un tiempo haciendo algo, tú ves. Pero no se le puede sacar a una planta así algo más de lo que la planta puede dar desde el punto de vista de la opinión pública. Usted, si le consultaran al ingeniero Radamés Segura qué hacer, ¿usted le recomendaría al gobierno guardar silencio hasta que estén listos, entonces dar el golpe de impacto con lo que verdaderamente será Punta Catalina? No anuncia tanto. Eso habría sido, porque si uno observa que esta planta debió haber entrado, según los pronósticos que se hicieron, en el año 2017, ¿verdad? Entonces evidentemente que yo sabía que esa planta podía no entrar en el año 2017, porque una planta de esa naturaleza siempre dura un tiempo más para ser construida. Imprevistos. Y hay muchos imprevistos, y hay cosas que no están conforme al calendario, sino que se esperaba el tiempo necesario para dar a conocer ese tipo de noticias, porque podrían ser incluso a veces contraproducentes. Ingeniero, incluso la dio Donald Guerrero, que no sabe nada de eso. Ingeniero, pero póngame en contexto, vamos a ponerle al público en contexto la importancia de esta planta. El primero que hizo énfasis en el país de la necesidad de adquirir una nueva generación eléctrica, o a carbón o gas, fue usted. Desde el segundo gobierno de Leonel Fernández, 2004, 2005, 2006, usted venía insistiendo y tuvo a mano toda una propuesta a los fines. Esta planta ya ha hecho una realidad. Y a futuro, ¿qué necesita el país? Yo creo que varias plantas de este tipo. Sí. Bueno, la prédica que yo hice siempre fue que la República Dominicana necesitaba de un servicio de electricidad en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a precio razonable. Correcto. En este caso yo fui el propulsor de las plantas a carbón, porque estas plantas podían cumplir con las tres cosas que yo he estado diciendo. En la cantidad suficiente quiere decir que haya más generación, y la planta a carbón aporta más generación. La calidad necesaria quiere o significa que se trata de una planta estable, de una planta robusta, no de pequeños motores que pueden fallar rápidamente o no coger mucha carga. Y en tercer lugar, el precio razonable, porque evidentemente que comparado con plantas con derivados de petróleo como el fuel oil o el gasoil, evidentemente que esta planta resulta mucho más económica. Entonces esa planta cumple con esos tres elementos que yo he descrito, o que estaba aspirando, digamos, cuando estuvimos al frente de la CDE, de que hubiese energía en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a precio razonable. Ingeniero, ¿y usted considera, usted que es un gran conocedor del sistema eléctrico dominicano, que le conviene al gobierno dominicano, antes de poner en operación esta planta, ya comenzar a dejar sobre la mesa la posibilidad de venderle su totalidad o una parte de las acciones de Punta Catalina al sector privado? Si ya se hizo, disculpe, siguiendo con lo de Pedro, si ya se hizo el esfuerzo de hacer la planta el gobierno sola, ¿por qué el gobierno no podría mantener? ¿Por qué tenemos que seguir necesitando al sector privado? Bueno, esa es una política gubernamental que yo he respetado. Si ustedes pueden observar,
Yo me he mantenido al margen así públicamente es, sí. de opinar sobre lo que el gobierno está haciendo en materia de política energética, porque no quiero ir a causar ningún tipo de entorpecimiento. Sí, de ruido. Ahora, o de ruido innecesario. Sí. Ahora, lo que yo digo es que hoy día la energía es un activo financiero. Exacto. Okay. Si la energía es un activo financiero, es algo que se ve como una oportunidad de negocio, donde hay una inversión, hay un pago anual de esa inversión y hay una ganancia determinada. Entonces, como activo financiero, el gobierno podría actuar Ponerlo en el mercado, conforme a las circunstancias que el gobierno considere conveniente. Lo que tiene que haber siempre, y lo que yo hice La regla del juego. durante mi gestión, era una defensa a ultranza del interés nacional, de no vender el patrimonio del país Exacto. a Sí. precio de vaca muerta, Ay. como se hizo en la administración del presidente Fernández en ocasión de la reforma de la empresa pública y en ocasión de la Esa fue capitalización de la llevó sede. Isa Fracasó. Conde, la que llevó Isa Conde. Esa Eso fue un gran capitalización fracaso. fue un fracaso. La que llevó Isa Un Conde. gran robo. Usted dice. Fracaso no, un robo. La de Isa Conde. Público, vulgar. Pero Isa Conde es el ministro de Energía. Mira ahora de Danilo. Sí, puede serlo, y puede ser incluso hasta presidente No sé. o vicepresidente de la República. Lo que pasa es que cada uno tiene su María, política. vino Ahora, dura. los hechos son incontrovertibles, están ahí. Son necios, son tosudos. Se niegan a ser ocultados. Y eso existe. Es decir, el proceso de reforma de la empresa pública en la República Dominicana, esto es, con las 3C, la CDE con la capitalización, el SEA con el arrendamiento y CORDE con la venta de las empresas, fue un rotundo fracaso. No lo llamen así. Yo estoy de acuerdo con... Un robo histórico. Ingeniero, el más grande de la historia republicana. usted es miembro del órgano principal del Partido de la Liberación Dominicana hace muchísimo tiempo. No voy a cambiar el tema, vamos a seguir ahí. Yo tengo una preguntita. No, vamos para allá, hay mucho tiempo. ¿En cuáles de los gobiernos usted se sintió más cómodo? ¿En los 3 periodos de Leonel o en los 2 que lleva Dani? Casi 2. Pero y de él no ha Daniel. sido No, pero yo estoy preguntándole, él cómodo, no como miembro del comité político, no le he dicho como ok. funcionario. Oh, ya. No. Ya. Sí, es. Él, ¿cómo se siente? Porque tú llevas un gobierno y tú te sientes satisfecho si el programa de gobierno que se aprobó y se vendió, tú votaste por él, tú dices, Sí, me siento cumplió. bien. Yo me siento bien y yo no estoy en el gobierno. Y me siento bien. Entonces la pregunta a Mira, Radamés. Pedro, los gobiernos del presidente Danilo Medina y del presidente Leonel Fernández tienen sus luces y sus sombras. Cada cual. Y cada uno escoge lo que considera más conveniente. Tienen sus matices, tienen Exacto. estilos diferentes. Sí. Yo voy a poner uno sencillo para que no entrar en contradicción con nada. Usted Por puede. ejemplo, el presidente Fernández no era muy asiduo a llegar temprano a los lugares o a Sí. tener las entrevistas a tiempo. Así es. Y sin embargo el presidente Medina observa eso. En el caso del presidente Fernández hay un cierto despliegue, ¿verdad?, de situaciones, de demostraciones de poder. El presidente Medina se muestra más humilde, más sencillo en ese tipo de cuestiones, para no entrar en detalles, ¿verdad?, Sí, usted es muy comedido. de planeamiento Sí. de la Sí, política o pero algo así. mejor. Yo tengo mis propias Ingeniero, convicciones, Pero pero usted, Pero ¿cuál de los dos? Leonel hablaba más con Ingeniero, los periodistas que ¿En cuál de los dos usted se Retomemos. sintió más cómodo? ¿Cuál lo distinguió más a usted? me siento igual. Igual. Bien. Ingeniero, Me siento retomemos- igual porque en el caso del presidente Leonel Fernández, es cierto, Era un jefe en el gobierno de Leonel. yo llegué a tener una amistad muy estrecha con el presidente Leonel Fernández, una amistad casi de hermanos, pero el presidente Fernández no actuó en consecuencia con relación a esa amistad, cuando lo quitó a usted, a Franklin y a José Tomás. Oh, con la forma en que actuó con nosotros. Pues, evidentemente Sí, los había pasos de que habían dado consideraciones. bien hechos, pues se convirtieron en actos que no eran buenos. Evidentemente, por y el eso yo he trato a la respetado su base, y el elección. trato a la base Ingeniero. ha sido igual en los dos gobiernos. Yo he sentido que, por ejemplo, en el año 2011 yo era precandidato presidencial junto con el compañero José Tomás y competíamos con el compañero Danilo Medina y había un disgusto significativo en sectores de la base del PLD que no se sentían representados en el gobierno del presidente Fernández y lo mismo hay ahora en el gobierno del también, presidente en los dos, Medina. sí. Es decir, tienen sus matices, la gente lo ve. Ingeniero, retomemos para cerrar este tema y entremos al concepto de su candidatura. Pero antes de abordarlo y de irnos a la pausa, el pacto eléctrico, esta frustración, 4 líneas para firmar un acuerdo
¿qué tan difícil ha sido su valoración de este último fracaso? Y si es necesario de verdad la firma de Miren, yo incluso me sorprendí cuando vi que se anunció la firma. en 2 o 3 días la firma del pacto eléctrico, porque era algo como que estaba luciendo rezagado, ¿verdad? O sea, algo que se estaba como dejando para después. Pero tampoco me asombré cuando se dijo que hubo una oposición, ¿verdad? La gente del PRM sobre todo. Yo no he estudiado el contenido en profundidad cuáles son las observaciones que el PRM hace. Evidentemente que se dice que primero el PRM estuvo de acuerdo con lo mismo que después objetó. Y entonces en este caso sería algo que uno no entiende. Sí, porque se supone que si se iba a firmar había consenso. El presidente Danilo Medina en eso es un hombre muy juicioso. Claro. Si anunció que iban a firmar eso, Había porque se había alcanzado un consenso. Es lo que uno Ahora, usted entiende. conoce el contenido del pacto, su evaluación, su valoración al contenido del pacto. Prefiero reservármelo. ¿Por qué, ingeniero? ¿Y por qué? Parece que no era bueno. Claramente que usted Porque está en contra. evidentemente, no estoy en contra, Ángel. Lo que pasa es que yo quisiera que el pacto eléctrico se conociera antes de yo proceder a dar... Socializarlo más. No, Bueno, ya está en que la se página. conociera, que lo firmaran, ¿verdad? Para entonces yo decir si tengo observaciones sobre el pacto, porque lo que yo diga sobre el pacto Ok. no va a cambiar lo que se va a hacer. Pero Entonces, puede aportar no algo, es ingeniero. necesario, bueno, en ese caso, Puede aportar. lo haría con mucho respeto frente al presidente de la República. Él nunca lo ha consultado al respecto de lo que ahí se iba a firmar la semana Me han pasada. consultado, pero yo lo que he dicho es que en ese caso yo lo haría frente al presidente de la República. Ah, perfecto, por respeto. Porque es mi gobierno. Sí, 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 Danilo es mi presidente. Sí, sí. Evidentemente que lo que yo vaya a decir sobre el pacto no puede cambiar Sí. el pacto así públicamente, porque incluso ellos mismos me dirían a mí, bueno, pero ¿por qué no me lo dijiste? Sí. Entonces eso sería Pero debe caer ser en firmado, algo... debería ser firmado por todos los... Debería Todos. firmarse un pacto eléctrico. No es. Ok, ya lo entendí. ¿Ya te entendiste? Ya lo entendí. No puede ser eso. Gracias. Antes de irnos a la Pero pausa, podría también ser otro. antes de irnos, O este fortalecido. O fortalecido. antes de irnos a la pausa, Hay problemas. y el tema, ¿usted tiene conocimiento si en definitiva vienen los fondos chinos, no, para la recuperación de las pérdidas en el país? Se ha dicho que sí, que vienen esos fondos. La política exterior del gobierno pues está siendo manejada como siempre, ¿verdad? Por el presidente de la República y por la canciller. Y yo creo que desde el punto de vista operativo, pues está el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ah, el buen Son amigo los que ahí. están Sí. tomando ese tipo de decisiones. Ingeniero, con su anuencia, nosotros vamos a hacer una pausa necesaria en este momento para venir entonces ya con lo que es la parte política, las aspiraciones del ingeniero y todos esos planes y proyectos que él tiene. Radamés Segura conversa con nosotros. Vamos a la pausa, ya volvemos. Radamés Segura, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, sigue conversando con nosotros en Buenos Días, Radio Ingeniero. La política, usted está en el carril del medio con su proyecto presidencial, cómo va marchando las adhesiones, ya el panorama está como un poquito más claro, a pesar de que existe la incertidumbre de que si el hombre va, que si no va. Claro. ¿Cómo está el proyecto Radamés Segura 2020? Bien, el proyecto está marchando de manera satisfactoria. Nosotros tenemos estructuras políticas en todo el territorio nacional. Tú sabes que el PLD es un partido que está distribuido geográficamente a través de los comités intermedios, que están diseminados, ¿verdad?, en toda la geografía nacional. Correcto. Hay unos 2.044 comités intermedios y nosotros nos hemos fijado el propósito de establecer un núcleo de trabajo en cada uno de los comités intermedios del partido. Ese núcleo de trabajo debe estar integrado de por lo menos 5 presidentes de comités de base. Esa tarea está bastante avanzada según nuestro criterio y las evaluaciones que tenemos. Ya tenemos una oficina, ¿verdad?, muy bonita aquí en la... Un comando de campaña. Comando de campaña aquí en Santo Domingo, en la 30 de mayo, perdón. Y en Santiago tenemos en la Francia número 8, en la avenida Francia,
otro comando de campaña para Santiago. O sea, usted está recorriendo el país. Y un tercero está en la avenida Inbel para La Vega. Es decir, nosotros tenemos un proyecto para ganar las elecciones primarias del PLD en octubre del año 2019, es decir, en octubre de este año. No es un asunto para ensuciar el papel, porque tenemos una estructura formidable en todo el territorio nacional. ¿Usted cree que si Danilo decide no reformar la Constitución, podría entonces apoyar a uno de estos precandidatos que son que son danilistas? Sí, eso... Que no sea parcial. Esa pregunta es interesante. Miren, los líderes políticos actúan a discreción y conforme a su determinada conveniencia. No sé lo que el presidente Medina va a hacer. Lo que he visto hasta ahora es que en un momento determinado, digamos, participó en un programa conducido por una reconocida comunicadora de la República Dominicana, y en ese programa él habló de que evidentemente que en marzo se podía pronunciar sobre el asunto de la reelección presidencial y que eso podía hacerlo él o podía hacerlo también el partido. Entonces evidentemente la gente se ha quedado con esa fecha, pero el presidente Medina, que yo sepa, nadie le pidió que hiciera eso. Eso lo hizo él a motu propio. Y como él lo hizo a motu propio, entonces él podría cambiar su posición y no será que y lo decir hizo cualquier otro tipo de cosa que él considere conveniente. Y en cuanto al señalamiento de alguien, bueno, eso está a discreción de él también. Sí. Hay historias, ¿verdad?, de cómo, de cosas que han ocurrido con personas que han señalado a otros. ¿Qué ha pasado? El liderazgo incluso tiene una delicadeza y es que muchas veces no se trasvasa. Claro que no. No es una especie de crossover, como se dice en Ni inglés. todo el que usted manda va. Sino que dice, bueno, mira, yo te apoyo a ti, pero no apoyo a fulano. Exacto. Pero hay de todo, pero vida tenemos que estar del Señor. preparados para eso. Yo me estoy preparando para la candidatura, para tener la candidatura presidencial, y los pasos que estamos dando, pues son pasos concretos y son pasos bien. Lo que ocurra con el presidente Medina, se estudiará en cada caso, es decir, cada vez que haga una su proyecto declaración, no depende de esa decisión. no depende de esa decisión. Ahora, Bien, eso no importa. es que las decisiones que tome el presidente Medina no tengan importancia para nuestro proyecto. No, claro. Lo que yo digo es que en cada caso, siempre que él vaya a tomar una decisión, nosotros la Y si la decisión no fuera de Danilo, sino del comité político de su partido, Radamés. Yo soy un hombre respetuoso de las decisiones de mi organismo. Yo no incurriría nunca en violentar una decisión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros estamos llamados a ser los primeros que debemos respetar las decisiones de la mayoría. Sentado ahí donde está usted, dijo Bauta hace alrededor de 3 semanas, que si el comité político ofara en tomar esa decisión, hay una guerra o una división que el comité político está como así en el PLD. Bueno, podría ser, pero es que yo también puedo cambiar la naturaleza de las cosas. El PLD es un partido que está estructurado desde las bases, o sea, los comités de base son las células menores, después los comités de base están nucleados alrededor de los comités intermedios, luego está el comité central, y el comité central tiene un órgano o un organismo ejecutivo que es el comité político. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros tenemos establecido conforme al centralismo democrático, que no ha sido derogado dentro del partido, es que las decisiones de la mayoría son respetadas y que la minoría se subordinan a la decisión de la mayoría. Por Entonces, encima de acuerdos que ya se habían por encima de hecho. cualquier aquello tipo del de centralismo acuerdo, democrático. por aquello del centralismo democrático. Ahora, yo tendría que romper con el centralismo democrático que está en vigencia en el PLD. ¿Qué es lo que le ha dado eso es disciplina al algo- PLD? Y éxito. Sí, independientemente de que haya producido cosas malas o cosas buenas, Sí, no podemos hablar ya existe, tanto de está, disciplina. y hay que respetarlo. Entonces, evidentemente, que yo, si voy a respetar eso, tendría que declarar no válido el centralismo democrático. Y entonces sí, asomaría ahí el fantasma de la división. O de una escisión, que no es, a veces tú No es hablas una de una división, pero también tú puedes hablar de una escisión. Se ha querido vender, Radamés, que solamente con Danilo Medina el PLD puede retomar el poder por aquello del cansancio, aquello de que él tiene un liderazgo sólido, ya compactado, y su hoja de gobierno pues
lo ha consolidado en esa posición. Pero no podemos obviar que las estructuras partidarias juegan un rol sumamente importante, y el PLD lo ha demostrado. La opinión de Radamés Segura en torno a si la cantera de líderes, incluyéndolo a usted, que está aspirando a la presidencia, podrían, con el partido organizado en torno a él, ser exitosos en el 20, o es verdad que sin él se nos cae la República Dominicana y el proyecto del PLD? Eso no es cierto. O sea, eso se puede hacer. Miren, en el PLD, muchos miembros del comité político tuvimos discusiones en el año 2003. Y esas discusiones giraban en torno a cómo se haría la sucesión presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y la mayoría de los miembros del comité político, entre los cuales estaba el presidente Medina y el presidente Fernández, en aquel entonces, dijeron que favorecían el modelo norteamericano. Ese modelo norteamericano consiste en que un presidente es elegido por 4 años y al término de ese periodo tiene derecho a una reelección inmediata. Exacto. Y después que cumpla sus 8 años en el poder, ininterrumpido, ya no puede volver a ser candidato presidencial. Jubilado. Entonces yo, dentro de ese contexto, apoyé resueltamente al presidente Fernández para que fuera candidato en el año 2004 y también en el año 2008. Pero pues, tenía la Y Constitución. apoyé al presidente Danilo Medina para que fuera candidato en el año 2012 y en el año 2016. En el entendido de que el 16 de agosto del año 2012 el presidente Fernández había cumplido su ciclo histórico como gobernante en el PLD y que el 16 de agosto del año 2020 el presidente Danilo Medina habrá cumplido también su ciclo histórico al haber pasado ambos 8 años ininterrumpidos en el gobierno. Entonces mi consigna es, y la que yo estoy hablando siempre con la base del partido es, ni Danilo debe quedarse, ni Leonel debe volver. Lo que se impone es que haya un cambio, Sí. que se propicie un proceso de primarias abiertos, en este caso como ya está aprobado, que sea transparente y que todo el que compita, ya sean compañeros o compañeras, tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces, quien sea escogido, quien sea elegido como candidato del PLD debe recibir el apoyo irrestricto De todos. De los todos. Porque yo, por ejemplo, espero que si soy el candidato debo recibir el apoyo del presidente Medina, porque yo lo apoyé resueltamente Sí, en 2 ocasiones. tiene razón. Y si debo recibirlo del de Leonel, porque también yo lo apoyé resueltamente. Entonces yo lo hice sin chistar, sin reclamar nada a cambio, de manera desinteresada. Porque incluso en este gobierno yo nunca he ocupado No una posición posición pública. No, Y no como, te- y no como que me- eso no le importa mucho ya la estructura. y no me he quejado, no he dicho absolutamente nada. Es mi deber apoyar al presidente Danilo Medina y apoyar al presidente Fernández en los casos en que lo he hecho, y no lo he hecho simplemente por ver, me sentí bien haciéndolo. Ok. Me he sentido bien apoyando a Leonel en el pasado y a Danilo más recientemente. Entonces yo espero que ellos también se sientan bien si mañana yo soy elegido el candidato presidencial del PLD, apoyándome a mí también resueltamente, porque si el PLD escoge un candidato o una candidata de esa manera, como yo estoy diciendo, y lo apoya resueltamente, va a ganar las elecciones. En el año 2016, el PLD como partido obtuvo casi un 51%. Solo Como partido. Ahora, eso de que solo yo o solo tú, esa es una situación que se ha venido creando por personas que han estado cercanos, ¿verdad?, a esos líderes. Exacto. Y han tratado de establecer una especie de predestinación, una especie de taumaturgia, Primero los constitucionalistas, una ingenieros. especie de mesianismo. Eso no existe. No hay tal Mesías. El único Mesías es Jesucristo. Así es. Los demás somos líderes, somos dirigentes comunes y corrientes, como dice el profeta Isaías. Pero además, Radamés, de usted montar la estructura, que evidentemente la tiene, no todos los precandidatos tienen locales como usted ha enumerado aquí, y con un criterio tan lógico de la importancia demarcacional. ¿Cuál es la proyección en lo inmediato? ¿Qué piensa usted hacer para ganar unas primarias abiertas, que es una preelección? Exacto. Bien, nosotros empezamos a trabajar con esa estructura interna de los núcleos de trabajo y a tener locales en las principales demarcaciones
hacer un trabajo intenso. Yo, por ejemplo, estoy viajando toda la semana a Santiago, a La Vega y a otros lugares, y nos hemos repartido el trabajo entre muchos compañeros. Entonces, eso después conlleva a asambleas de juramentación. Exacto. Esas asambleas de juramentación ya están en proceso dentro de nuestro equipo. Y luego, en la fase final, conlleva entonces actos grandes. Por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, en la Arena del Cibao, etcétera, porque no se puede empezar por arriba para después caer en lo de abajo. Además, ¿quién va a llevar a la gente al Palacio de los Deportes? Evidentemente, si yo no tengo personas organizadas, claro, yo tendría que recoger las personas en el parque para llevarlo al Palacio de los Deportes. Con Y mucha evidentemente logística. que eso no puedo hacerlo de esa manera. Es decir, nosotros fuimos formados, desarrollados por Juan Bosch, el más grande pensador político y social que ha producido la República Dominicana. Y nosotros fuimos formados